Buenos días a todos. Good morning, everyone. We will start press conference. Muy buenos días. Vamos a comenzar la conferencia de prensa y si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat o alcen la manita. Luis Guardiola, Telemundo. Go ahead. Luis Guardiola de Telemundo, adelante, por favor. Go ahead. Sí, dos preguntas. Una, a Mujica, creo que es la vez que más veces le he escuchado hacer referencia a la salida de la Junta. Yo sé que todavía hay un proceso que ustedes han descrito aquí, que es un proceso que ahora adquiere otra dimensión o pasa a otra etapa. Pero ¿le puede decir al pueblo cuándo va a cesar la Junta según este plan, Mujica? Yeah. It's not the first time we've mentioned it. So I've mentioned it many times. Primera vez que lo mencionamos, lo he mencionado muchas veces. Promesa tiene requisitos para salida de la Junta de la sección 209. Son 4 presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados capitales. Como señaló la gobernadora y nosotros, cuando se aprobó el último presupuesto que estamos actualmente dijimos en ese momento que podía ser el primero de 4 presupuestos balanceados consecutivos, acceso a los mercados crediticios también es importante. Lo primero era estabilizar el presupuesto, lograr que se balancearan los presupuestos y han sido balanceados bajo cash. Sería que se modifiquen bajo los principios de devengo de contabilidad modificado. Y entonces tiene que tener 3 presupuestos más y durante ese tiempo lograr acceso a la vez a los mercados de crédito. Hacia eso nos estamos dirigiendo. Por eso es que esta presentación hoy era bien importante para demostrar que necesitamos hacer transición del proceso presupuestario. Va a requerir tiempo, porque vamos a transicionar de ser la Junta, ser el motor principal, a que el gobierno sea el motor central y que la Junta se vaya más a una función de supervisión, de monitoreo, para poder volver a los accesos capitales, tener un presupuesto de capital, un plan de capital y según mencionó el director de gerencia y presupuesto, tener planes quinquenales. Todas están incluidas en el informe y lo hemos publicado antes, lo vamos a publicar nuevamente este año, pero la Junta, esta es la etapa final. Y mientras eso está ocurriendo, entendemos que vamos a terminar con los procedimientos título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica y que eso será las fases finales. Así que es ser consistente. Tal vez no lo hemos dicho suficiente. Esta es la etapa final. Y esos son los requisitos finales que están en la ley. Así que no son requisitos nuevos. Están en la sección 209 de la ley promesa. Okay. Well, it's up to the government, right? Hopefully, No. Está trabajando diligentemente. Yo quiero que ella quiere tener 4 presupuestos consecutivos balanceados durante su administración. Tenemos que tener los estados financieros auditados. Eso certifican que los presupuestos en realidad están balanceados bajo el devengo de contabilidad modificado. Pero durante ese tiempo, de esos 3 más, esperemos tener acceso a los mercados de crédito y todas las otras disposiciones y poder terminar con la Autoridad Eléctrica. Todos los miembros de la Junta, a futuro, vislumbran la necesidad de implantar medidas para que haya consecuencias legales en caso de que algún funcionario se desvíe de la disciplina fiscal implantada. Eso no se ha discutido. No hemos hablado sobre eso en absoluto. La disciplina fiscal es algo complicado. Hay que hablar qué es lo que es disciplina fiscal en realidad. Los mismos retos que enfrenta Puerto Rico son retos que enfrentan otros retos, otros estados. Durante tiempos de crisis fiscal hay decisiones, hay opciones. Estos no son asuntos criminales. Son asuntos de responsabilidad fiscal y lo que ocurre es lo que ocurre. Ocurrió en el 2016.
Lo que nosotros estamos tratando de hacer es ponerle salvaguardas, instalar salvaguardas para que haya guías que eviten que ocurra este tipo de cosas, que la gente sepa cuándo ocurre, para no tener 16 años consecutivos de presupuesto desbalanceado. Pero nunca ha habido una conversación acerca de implantar sanciones específicas. Vamos para que vamos con Manuel Guillama, Alex, luego va Katiria y luego Will Neri. Adelante, Manuel, del Nuevo Día. Sí, saludos. Mujica, usted y también la gobernadora mencionaron en varias ocasiones, hicieron referencia al contrato de New Fortress recién aprobado. ¿Qué salvaguardas existen desde la perspectiva de la Junta para garantizar el suplido de combustible y también la operación de las plantas generatrices de Puerto Rico en caso de que New Fortress en las próximas semanas o meses se declare en insolvencia? Yeah. There's a provision in the contract that the governor wanted. Que el gobernador quería que se incluyera y la Junta también quería que se incluyera en el contrato, que dice que en caso de que New Fortress no pueda proveer combustible, ellos tienen que entrar en un acuerdo para que alguien más provea el combustible. Nosotros pensábamos que eso era críticamente importante, porque New Fortress tiene control del puerto y en la ausencia de terminar ese contrato, si no pueden proveerlo, más nadie tiene acceso. Y esto no es algo que nosotros estamos especulando, esto ha ocurrido. Así que está requerido el contrato, la Junta y el gobierno ambos lo requirieron, que en caso de que no puedan cumplir, el gobierno tiene la capacidad de traer a alguien más. Y el contrato es acuerdo de cuotas, hay disposiciones en el contrato en que delinean cómo otro proveedor va a poder hacerlo. Esto requiere que New Fortress actúe de buena fe en caso de que esto ocurra, porque lo que requiere es que ellos entren en un acuerdo. Y lo que el contrato tiene es el marco de cuál sería ese acuerdo y cuáles debieran ser los términos, pero va a requerir que New Fortress actúe de una forma razonable, y si no lo hacen, entonces el gobierno va a estar en posición de hacer valer esas disposiciones, o de lo contrario no estarían en incumplimiento con el contrato. Nos centramos en que es lo mejor que podíamos lograr cuando se considera que New Fortress tiene control del puerto con un contrato de arrendamiento a largo plazo. El contrato de Genera también incluye una disposición que permite la cancelación automática en caso de bancarrota, y también con relación al suplido de gas, esas disposiciones en caso de incumplimiento de New Fortress, ustedes entienden que son una solución a largo plazo en caso de que New Fortress no pueda suplir el gas por periodos extensos, o su función es más bien asegurar el suministro por periodos cortos. Yeah. It's for long and Es para periodos largos y cortos. A nuestro entender, durante las conversaciones con la P3, es que ellos comenzarían a hablar con proveedores alternos para lograr, tener esos acuerdos ya en su lugar, para que no hubiera una brecha, ya sea a corto o a largo plazo. Nosotros entendemos que estas disposiciones, aunque New Fortress tenga dificultad financiera en la corte de quiebra, pero esas disposiciones sobrevivirían y estarían en capacidad de preparar un acuerdo de cuota y proveer, aunque entren en procedimientos de quiebra o algún otro procedimiento. No sabemos. Nosotros hemos tenido esas conversaciones específicas con ellos. Nosotros leemos acerca de su condición financiera a base de lo que vemos en la prensa. Y la flota de generación, ¿cuáles son las contingencias en ese aspecto? ¿En qué con relación a la flota de generación? Si New Fortress se declara en bancarrota, así que si eso ocurriera próximamente, ¿qué plan habría para asegurar la generación eléctrica? Genera ahora mismo
es la operadora de la flota de generatriz. Si la pregunta es, si New Fortress está en quiebra y el contrato de Genera continuaría, y lo mismo, ellos continuarían operando su contrato, estarían sujetos a procedimientos de quiebra. No hemos llegado a este puente, pero ese contrato continúa aún en la situación de quiebra. ¿Alguien más quiere añadir? Sí, mucho de esto depende de qué es lo que ocurra en cuanto a qué tipo de quiebra es la que se radique. Si es una reestructuración de New Fortress y New Fortress va a operar durante la quiebra, es una cosa. Si va a ser, que no pienso que, no tengo razón para que sea así, una liquidación de New Fortress, entonces claramente no estarían operando sus contratos. Pero me parece que esto es bastante lejano, estar especulando cómo pudiera verse en ese momento, si es que fuese a ocurrir. Pero ciertamente yo creo que todas las partes se van a preparar lo mejor que puedan para atender esa situación si fuese a ocurrir. Gracias. Pregunta, pero tenemos varias. Alex, you're next. Alex de Cyber News es el siguiente. Preguntitas corridas. La primera, estaban hablando sobre el asunto de los contratos y cómo la Junta y la intervención de la Junta ha ayudado a evitar pues, posibles problemas con esos contratos. Le pregunto, ¿qué le parece el hecho, por ejemplo, de que el gobierno de Puerto Rico firme un contrato, en este caso con Luma Energy, a la misma vez va al tribunal a impugnar su propio contrato y declarar una cláusula inconstitucional? ¿Eso ayuda en el proceso de hacer negocios en Puerto Rico? La segunda pregunta, si nos pueden explicar cómo va a cambiar el asunto presupuestario en educación. Dijeron que lo van a hacer a través de presupuestar por gasto por estudiante versus como está ahora. Y finalmente, la tercera pregunta, si hay algún asunto administrativo que consideren importante resolver antes de que concluya este año. You want me to answer the education? If you want. Okay. Mirándolo, o sea, in terms of, and I'm speaking as a commissioner. En la reforma, y yo estoy hablando en mi función de comisionada del Estado de Nueva York, nuestro enfoque es dirigirnos a los individuos que tienen necesidad. Y obviamente cada estudiante tiene una necesidad diferente. Tenemos que preparar para poder crear programas y invertir para esos estudiantes, especialmente cuando estamos bregando con estudiantes con necesidades de educación especial y otras necesidades. Es sumamente importante que esto refleje las necesidades de la escuela, pero específicamente las necesidades de los estudiantes. So the reform has to really... Así que la reforma tiene que estar basada estudiante por estudiante y luego modelar estas necesidades de acuerdo a las mismas. And the reason this reform Sí, la razón que se inició esta reforma es que había una disparidad enorme entre las escuelas. Algunas escuelas recibían muchos más fondos que otras escuelas. Más por razones históricas que las necesidades de las escuelas. Y la población escolar ha cambiado, algunos de estos presupuestos no han cambiado. Y la forma correcta de hacer el presupuesto estudiantil es tener los fondos basados, según basado en las necesidades estudiantiles. Cosas de que haya equidad y justicia en las fórmulas de fondos y francamente pues transparencia, porque cuando se pregunta ¿por qué esta escuela recibe y tienen 50 estudiantes y reciben 50% más fondos que esta otra escuela que tiene 50 estudiantes? Verdaderamente no hay una respuesta, excepto porque siempre se ha hecho así. Y eso es parte de esa reforma.
Y Robert, la otra parte que me parece a mí que ha sido muy intencional y enfocada es el asunto de sopesar esas necesidades. Y como yo lo veo por escuela o por distrito, en lugar de vislumbrarlo con los números generales de los estudiantes que están en ese espacio, porque si utilizamos números generales, las necesidades individuales en las escuelas o en los distritos sería muy diferente. Y para estar claro, no es el presupuesto completo que se decide de esa forma, es una porción. Y estas cosas ocurren a través del tiempo y uno examina una porción del presupuesto. Este es una cantidad base que debe seguir al estudiante. Obviamente hay otras consideraciones, cuánto cuesta el mantenimiento de la escuela, cuánto cuesta el edificio, esos son otros factores. Así que es complicado, va a requerir tiempo, pero hay que empezar. Y ese es el proceso, que queremos trabajar con el Departamento de Educación y llegar a un punto donde haya algo que se pueda ejecutar. En cuanto al asunto del contrato de Luma, cuando nosotros revisamos los contratos, estamos buscando si promueva competencia en el mercado y si es consecuente con el plan fiscal. El asunto de la responsabilidad pública, al momento que lo estábamos revisando, no violentaba el plan fiscal y no creo que entendimos el asunto de si había competencia en el mercado con relación a esa cláusula. Así que la Junta no se discutió con la Junta cuando se inició esa demanda ni cuando siguió adelante. Así que ahora mismo creo que lo está revisando la Autoridad Eléctrica. Hay apelaciones que puedan ocurrir. Así es donde se encuentra eso. Pero no estuvo sujeto, no fue algo que la Junta hubiera aceptado o rechazado porque no era asunto de consistencia con el plan fiscal o de competencia en el mercado. ¿Y cuál era la tercera pregunta? ¿Podrías repetir la tercera pregunta, Alex, por favor? The question is, ¿este año hay algún asunto administrativo que consideren importante resolver? ¿este año o a largo plazo? Lo que queda del año 2025. 3 semanas. Oh, I think we're very. Creo que estamos bien cerca del fin del año. Todavía estamos revisando contratos, estamos trabajando en la administración del presupuesto. Siempre hay cosas que surgen, pero no hay nada específicamente que nosotros estamos hablando de lograr hacerla antes del fin del año. La legislatura no está en sesión. Así que Administración General del Presupuesto, aprobación de control y mantener el gobierno funcionando. Thank you, Robert. Continuamos con Katiria. Buenos días a todos, Katiria de Noticentro. Me gustaría saber cuánta apertura hay de parte de la Junta para la discusión de una reforma contributiva y cuáles quizás serían los límites de qué áreas pueden o no pueden tocarse. The board has. La Junta no le ha puesto restricción a qué se puede hacer y no se puede hacer. Tiene que ser consistente con el plan fiscal. Yo creo que el director de presupuesto mencionó anteriormente el asunto de neutralidad del presupuesto, la responsabilidad fiscal. Estamos hablando con el gobierno y podemos trabajar con ellos, ver el plan y trabajar, cooperar, colaborar con ellos donde sea que ellos quieran adelantar. Más temprano en la conferencia mencionaron el tema de, ¿verdad? El cálculo al que ustedes llegaron de cada dólar que se ha invertido en la Junta, el país ha ahorrado unos $38. Hicieron ese cálculo de unos $60,000 por familia. ¿Cómo llegan a ese número? ¿Verdad? Quizás por explicárselo un poco a la gente. Sure. Well, we reduced the. Claro que si reducimos la deuda, gran parte de esa cifra es la reducción de la deuda general. Y todo esto está en el informe anual que publicamos el mes pasado y está en detalle. Así que la cantidad de dinero que se redujo la deuda, la cantidad que pago el interés de la deuda que se redujo y gastos que no aprobamos
y que iba a ser aprobado. La cantidad de hogares, dividido por la cantidad de hogares, así fue como llegamos a esa cifra. Pero pues en el informe anual te lo podemos hacer llegar. Y está bien claro cómo fue que llegamos a esa cifra, a base de la cantidad general que ha gastado la Junta. ¿Cómo prevén que esta batalla legal que se está dando con el gobierno de los Estados Unidos, donde el presidente pues está tratando de validar las destituciones que se habían hecho de la Junta, cómo este proceso legal va a impactar la negociación de la deuda de PREPA y el proceso que se está llevando en la Corte de Quiebras? ¿Quieres contestar esa? No está claro cuál sería el efecto. Obviamente ocurrió. La gente está consciente de ello y van a reaccionar a ello. Pero exactamente cómo afecta las negociaciones que se van a llevar a cabo en el futuro, las resoluciones de algún tipo, es muy difícil poder pronosticarlo. Muchas gracias. Vocero Will Marielis. Next. Saludos, buenos días. Will Marielis Agosto, del Vocero por acá. Tengo varias preguntas, las voy a hacer todas corrido. Y ya que estaban hablando del tema de las destituciones que hizo Trump, pues esa es una de mis preguntas y es conocer cuál es la postura de los miembros de la Junta ante el reto que hizo Trump de apelar esta determinación en el tribunal. La otra pregunta es ¿qué iniciativas de desarrollo económico están impulsando para que Puerto Rico empiece a depender menos de fondos federales, si es que hay alguna iniciativa en curso? Y en tercer lugar, con relación a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué está haciendo la Junta para agilizar la resolución de esta quiebra? ¿Cuánto más hay que esperar, ya que se pudiera inferir que tal vez está un poco detenido ese proceso? The appeal is the first question. Yeah, the appeal. Last. Do you want to answer the middle question? Yeah. Yeah. So yeah, sure. En cuanto al asunto de la reducción de fondos federales, estos son especulativos. A menos se pensó que habría ocurrir y no ocurrió. El gobierno está preparando su presupuesto, así que tenemos que estar conscientes de eso. Hemos construido presupuestos que son responsables y que podemos manejar la mayor parte de las cosas. El ejemplo fue el año pasado. Hace unos meses estábamos atendiendo reducciones en el programa y pusimos las salvaguardas en el presupuesto para poder atenderlo temporariamente. Pero la reducción más grande de fondos que Puerto Rico va a enfrentar va a ser la de posible reducción de Medicaid, porque sabemos que eso vence. Lo que no sabemos, ¿qué es lo que va a tomar su lugar? Si va a ser la misma cifra o una cantidad reducida. Y lo que hacemos para mitigar eso es controlar los gastos, construir reservas muy pequeñas de Medicare el año pasado, probablemente y lo único que se puede hacer es construir una transición en caso de que haya reducción, y entonces hay que reevaluar qué es lo que se va a hacer con el presupuesto, con los ingresos que actualmente están fuertes, lo cual si no gastamos eso nos da un cojín para poder atender estas cosas. Y eso es lo que es buen manejo fiscal, el no gastar todos los dólares para que cuando ocurre la crisis tienes que reducir fondos y reducir programas. Nosotros tenemos la capacidad de manejar algunos de estos sobre una base temporal. El gobierno puede ser considerado con la legislatura cómo se atiende esto a larga plazo. Por eso es que estamos planteando el asunto de Medicaid desde ya, porque sabemos que viene dentro de año y medio, y el primer paso es trabajar conjuntamente con el gobierno en Washington para asegurar que los que toman la decisión entiendan cuáles son las implicaciones para el pueblo de Puerto Rico, para que puedan actuar con ese conocimiento. Y en caso de que nos afecte de una forma negativa, tenemos que manejarlo, pero también es la razón por la cual queremos controlar los gastos
no hacer aumentos de presupuesto irresponsables, asegurarse que hay ingresos que pueden sustituir algunos de los fondos federales si desaparecen. Todo esto es parte de trabajar con la administración y ser responsables en el presupuesto. Ellos lo entienden, como dijo el gerente de presupuesto, están examinando los riesgos y tratando de manejar el presupuesto con un ojo, con la vista echada sobre esos riesgos. Eso es un buen desarrollo y eso es algo que Puerto Rico no ha hecho en el pasado. Además de eso, yo quisiera añadir, yo he estado en muchos de estos ciclos a través de mi tiempo en el gobierno, como dice Robert y otros. Es bien importante entender que Puerto Rico, las finanzas de Puerto Rico ahora están operando de una forma racional. Por eso es que tenemos fondos de estabilización de presupuesto y reserva. No es perfecto en este momento, pero estamos mucho mejor equipados para atender los ciclos económicos y cambios de fondos federales de lo que ha estado normalmente el gobierno de Lela. Esto no es nada fuera de lo común de lo que ocurre en los otros 50 estados y territorios. Es importante continuar este camino, porque actualmente la Junta está en su lugar, estamos observando esto, haciendo pronósticos y trabajando con el gobierno, pero al final del día esto tiene que ser sostenible para Puerto Rico, para que pueda continuar a largo plazo y tenga éxito a largo plazo. Es exactamente la razón por la cual tenemos que hacer lo que estamos haciendo y lo que hemos estado trabajando. Para atender la primera y tercera pregunta, en cuanto a cómo cada uno de nosotros se siente, mi reacción sería, la respuesta tal vez ser interesante, pero verdaderamente no es pertinente al resultado. Y lo que yo creo que nosotros nos vamos a concentrar a través de nuestros abogados es contestar al tribunal según nos han requerido, que se presenten las respuestas y confiamos en el proceso judicial. En cuanto al tercer asunto, de cómo seguir adelante con el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, creo que se mencionó anteriormente que la disputa de reclamación administrativa, que es una disputa significativa del caso, está moviéndose hacia adelante. Hubo un reciente dictamen por el tribunal con relación al descubrimiento de pruebas y a la misma vez continúa un proceso de mediación. Y yo supondría que tanto la postura de las reclamaciones administrativas y esos asuntos dentro de la Corte van a moverse hacia adelante según el proceso de mediación también vaya adelantando y se va llevando a una resolución acordada. Oscar Serrano, Noticel. Saludos. Greetings and Merry Christmas to all of you. My question has to do with the New Fortress contract, the approvals that took place by the board include the expectation that the government is going to evaluate the port agreement to develop alternatives to that port lease agreement with New Fortress to be able to have more competition in the supply of gas. The specific question regarding this is, what legal authorities, what powers of the board could you deploy in order to address this evaluation done by the government, or whether it's understood that you will just be informed there's nothing that there's nothing you can do? En este momento hay un contrato legal existente entre los puertos y New Energy. Y no hay nada que le sugiera a la Junta que ese contrato no es válido. Hay una disposición en el contrato que es clara, que dice que por razones de desarrollo económico, Puerto Rico tiene la capacidad de hacer cambios al contrato. No sé la cláusula exacta. Pero también hay cosas que hay que hacer. Tiene que proveer acceso alterno, tiene que compensar. Por eso
Y lo que estamos diciendo ahí es que el gobierno debe revisar ese contrato y esas cláusulas, porque este es un contrato a 7 años con el potencial de renovación y cualquier cosa puede ocurrir durante ese tiempo. Y uno debe estar consciente de todas sus facultades legales bajo ese contrato para efectuar cambios si esos cambios fuesen necesarios. Alguien más hizo la pregunta de estabilidad fiscal, del proveedor de combustible. Cualquier cosa puede ocurrir. Lo que no queremos estar de aquí a 7 años está en la misma situación con pocas alternativas. Así que aquí es donde nos encontramos hoy. Ese contrato está vigente, pero pensamos que el gobierno tiene que empezar a examinar esas cosas. De lo contrario, vamos a tener esta misma conversación de aquí a 7 años. Ahora, tal vez los mercados hayan cambiado de aquí a entonces, pero es el propósito de esa cláusula, porque la Junta está verdaderamente restringida en cuanto a cómo crear competencia en el mercado para el puerto, con esa cláusula ahí vigente, porque aún otros proveedores estaban restringidos. Y una victoria en ese contrato fue lograr el acuerdo de cuota y insertarlo en caso haya una incapacidad. Pero ese era el propósito de esa cláusula. El gobierno negocia el contrato, el gobierno es quien firma el contrato. Así que nosotros no somos parte de esa negociación. Nosotros revisamos los contratos después, pero antes de que sean firmados, para asegurarnos. Y la razón que nos enfrascamos en este contrato es porque activó uno de nuestros umbrales de revisión, que es que si promueve la competencia en el mercado. Y después de revisarlo, ese asunto del puerto fue el que se convirtió en el obstáculo mayor. Y por eso es que está ahí esa cláusula. Queremos que lo revisen, ver cuáles son las opciones para proveer la mayor cantidad de competencia en el mercado posible, para reducir costos. Al fin de cuentas, esa es la meta. La meta es obtener el precio más bajo posible para el gas licuado que se pueda bajo las condiciones de mercado. And very briefly, se dirigía a ver si ustedes tienen facultades legales que fueran a ejercer en ese contrato. En algún momento la Junta señaló que ese contrato original de puertos no se sometió al review de la Junta porque en el momento en que se hizo el contract review process no existía. Y en algún momento ustedes también pidieron información sobre ese contrato. ¿Ustedes han concluido ya que bajo sus poderes no pueden ya entrar en ese contrato, o ustedes entienden que todavía bajo sus poderes podrían entrar en ese contrato? I thought we've spoken about this publicly before. Habíamos atendido eso públicamente antes y el asunto era que el contrato no se presentó para nuestra aprobación. Y al nosotros revisarlo, se nos envió la información. No es de más de millones de dólares, que no estaba sujeto al proceso de revisión de contratos en aquel entonces. Entonces decir, 7, 8 años después, que vamos a abrir el contrato porque queremos revisarlo, aunque al momento no estaba en el umbral de 10 millones, y hoy cuando lo vemos no está en el umbral de 10 millones de dólares. No había una base, no hay fundamento para nosotros revisar el contrato o para que ellos no lo enviaran. Pero eso fue una determinación que hicimos con relación a revisar ese contrato recientemente, en los últimos 6 meses. I'm sorry, Octus. Marino. Thanks. It's our understanding that the White Esto entender que la Casa Blanca puede llenar las 3 vacantes de los miembros que no demandaron. La Casa Blanca puede hacer esos nombramientos. Quiero saber si la Casa Blanca lo ha hecho, y si no, si la Junta quiere comentar sobre el lapso de 6 meses entre los despidos, y si pueden discutir tal vez el señor Mojica, pues, o el presidente, cómo esto está afectando la Junta en cuanto a trabajar la estrategia de reestructuración de la Autoridad Eléctrica. Déjame contestar la pregunta. A mí se me olvidan las cosas.
Vamos a ir a las preguntas una a la vez, por favor. Es nuestro entender que el presidente puede hacer 3 nombramientos a la Junta de los miembros que él despidió, que no estaban envueltos en el litigio, impugnando esas nominaciones. Me pregunto si la Casa Blanca le ha notificado a la Junta en cuanto a sus planes, y si no, si les gustaría opinar sobre los últimos 6 meses de los despidos. Con relación a la primera pregunta, la primera parte de la pregunta, la respuesta es no. Con relación a la segunda parte de la pregunta, también es no. No lo hemos escuchado. Hasta donde yo sepa, no ha habido ninguna comunicación que hayamos escuchado al respecto. Y segundo, no creo que sea propio para nosotros comentar, por lo menos desde mi perspectiva. Yo simplemente quiero añadir un par de cosas. Obviamente ha habido un ciclo aquí que hemos atravesado, y simplemente usted preguntó cómo está afectando el trabajo de la Junta. Yo creo que es importante saber que nosotros hemos hecho todo lo que podemos para mantener funcionando el trabajo de Puerto Rico. Mientras estuve actuando solo por un par de meses, pudimos hacerlo. Hay ciertas cosas que no podemos hacer, yo creo que ustedes saben eso. Pero estamos siguiendo adelante y estamos haciendo el trabajo de la gente aquí en Puerto Rico. Ahora que tenemos 4 miembros, podemos certificar presupuestos, hacer ese tipo de cosas. Claramente, yo no visualizo, desde mi punto de vista personal, no estamos operando en modo de crisis en lo que ellos lo resuelven. Estamos intactos, siempre hemos estado intactos, aún como único miembro de la Junta, cuando estaba actuando solo, siempre estamos operando dentro de la línea y mantener el trabajo adelante. ¿Ha habido interrupción? Pues obviamente sería lo ideal tener una Junta completa, porque obviamente somos una Junta a tiempo parcial que no recibimos sueldo. Eso nos pone mucha presión a nosotros, que estamos aquí tratando de hacer el trabajo, pero en fin de cuentas estamos haciendo el trabajo, adelantando el trabajo de la gente. Y yo no creo que no estamos asegurándonos que se estén logrando las cosas. Ok, muchas gracias. De seguimiento rapidito. Usted puede hacer todo lo que hace falta hacer con relación a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con relación a la reestructuración de energía eléctrica. Sí, hay algo que la Junta no puede hacer con 4 miembros. Yo no entiendo que no. Hay algunas excepciones pequeñas afuera de los asuntos del título 3, que haría falta más de 4 miembros de la Junta, pero no son pertinentes al asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, hasta donde yo tenga entendido. Así que yo pensaría que no. Bueno, muchas gracias. Bien, y si no hay más preguntas, aquí concluimos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos.